Tras la invasión y consolidación del poder político español en la época colonial, en las regiones del norte Potosí, La Paz y Cusco, surgió una sublevación generalizada con voces de protesta a lo largo y ancho del vasto territorio quechua aymara. Hechos sucedidos entre 1780 y 1782, que narramos como cataris, amarus y apazas, precursores indígenas de la independencia americana. Alrededor de 1740 nació Tomás Catari en Faracachi, Ayllu Collana, parcialidad Urinsaya de San Pedro de Macha, provincia Chayanta. No se sabe absolutamente nada de su niñez. Reconocido como indio natural y principal del pueblo de Macha, Tomás Catari llegó a ser el personaje central en la defensa de los derechos indígenas de Chayanta en contra de los abusos de las autoridades españolas y criollas a través de la mita, el repartimiento, el tributo y obligaciones hacia la iglesia. Catari pretendía ser cacique de Macha e encontró como adversario al mestizo Blas Doria Bernal, impuesto como cacique por la autoridad española. Tomás reclamó por los excesivos tributos. Como respuesta, fue encarcelado y azotado. Tras ese incidente, se trasladó a la ciudad de Potosí, donde logró la suspensión de Doria Bernal. Con la llegada del nuevo corregidor, Joaquín Alós, los conflictos para Catari se incrementaron. Fue encarcelado nuevamente, pero esta vez logró huir con la ayuda de sus hermanos. En 1778, Tomás Catari e Isidro Acho iniciaron una travesía de 3.000 kilómetros desde Macha hacia Buenos Aires. El propósito de este viaje era exponer ante el virrey Bertis los atropellos que su pueblo y él recibían por parte de las autoridades civiles y religiosas. La demanda decía: siendo diarios y consecutivos los padecimientos, miserias y necesidades que experimentamos los desvalidos indios tributarios, vasallos muy fieles e hijos indefensos de vuestra merced, ya con las tiranías de los corregidores, ya con los perjuicios de los gobernadores españoles o mestizos, para que nos beban la sangre, aniquilen a nuestras mujeres e hijos. Tomás Catari se presentó en Buenos Aires sin capa, sombrero, camisa ni zapatos después de una interminable caminata. Y la denuncia fue de usurpación a los tributos y rentas reales contra Blas Bernal, cobrador del corregidor Alós, expresando que los despachos que había obtenido de la audiencia y oficiales reales de Potosí se los había quitado el tal corregidor. Luego de las gestiones de Catari ante el virrey Bertis, este ordenó a la Real Audiencia atender los reclamos del líder indígena, pidiendo al corregidor Alós devolver los documentos que fueron incautados a Catari. La situación en la zona de Macha se agravó. Catari seguía firme con su denuncia de abusos en la recaudación de tributos. Personalmente se encarga de llevarlos hasta las cajas reales en Potosí. Sin embargo, nuevamente es encarcelado. Luego de estar preso en Potosí, es trasladado a La Plata, donde permanece en celdas de la audiencia. Hizo pasar la voz de que había conseguido en Buenos Aires la rebaja de tributos. Esto conmovió a sus hermanos, quienes anduvieron de pueblo en pueblo anunciando que se habían alterado las encomiendas y deseaban, por tanto, ver libre a Catari, a quien llamaban padre. Los rebeldes dieron un plazo a las autoridades para que liberen a su líder, o caso contrario, debían atenerse a las consecuencias. Alós, atemorizado, pidió auxilio, alertando que estaba en peligro toda la provincia. El 26 de agosto de 1780, miles de indígenas se reunieron en la población de Pocoata. Exigieron cambios y, por supuesto, la liberación de Tomás.
En esta batalla murieron algunos españoles y cerca de 300 indígenas. Catari escribió al virrey Bertis relatando que Isidro Acho recibió un pistoletazo de parte de Alós. Esta dolorosa muerte inquietó los ánimos de los sublevados y usaron defensa natural. En la plaza de Pocoata hubo muchos cadáveres de españoles y de sublevados. Esto ocasionó la captura de uno de los enemigos más odiados, el cacique Blas Doria Bernal, quien es pasado a degüello. Alós es desnudado y obligado a firmar documentos. Luego es trasladado a un cerro donde permanece 2 días para luego huir. Este hecho obliga a las autoridades de La Plata a reconocer a Catari con el título de cacique de la doctrina de Macha. Así comenzó, con anticipación y dramatismo, la gran sublevación general de los indígenas. Liberado de la prisión en La Plata, Catari, acompañado de Joseph de Merlos, el cura de Macha, retornó a Pocoata, donde, fortalecido por el apoteósico recibimiento, recibió la noticia de que el odiado cacique Florencio Lupa había sido capturado por los rebeldes. Catari y Merlo trataron de evitar la ejecución de Lupa. No pudieron evitarla. Los rebeldes se lo llevaron a un paraje desolado y a la manera del ritual de Huilancha, degollamiento y extracción del corazón, fue ejecutado. Catari recorría la provincia cuidando que la gente no sufra más abusos de las autoridades españolas. Álvarez de Villarroel, azoguero y coronel de las milicias de La Plata, decide la captura de Catari y trasladarlo a La Plata. En enero de 1871, después de una emboscada en la cuesta de Chataquila por parte de los rebeldes, quienes querían liberar a su líder, el Justicia Mayor mandó a disparar contra los rebeldes y ordena a Juan Baptista, llamado el Genovés, matar a Catari y a su escribano Isidro Serrano. Tras la muerte de Catari, la comitiva española fue aniquilada a manos de los alzados. La furia se convirtió en tristeza. Los cuerpos de los sacrificados fueron llevados a la comunidad Chaunaca. El velorio se realizó en el pueblo de Quilaquila. Damaso Catari, pariente de Tomás, incrédulo por la muerte de su familiar, reconoce la pérdida fatal. La muerte de Tomás Catari radicaliza la lucha contra los hispanos y continúa con crecida violencia. A la muerte de Tomás, Damaso y Nicolás Catari toman el control de la rebelión. El 14 de febrero, Nicolás Catari ataca el pueblo de Aullagas, donde residía Álvarez de Villarroel, quien había ordenado el apresamiento de Tomás Catari. Villarroel es apresado y luego ejecutado. El primer aviso de violencia en la Real Audiencia de La Plata fue la llegada a Quirpinchaca de la cabeza y el corazón del cacique Florencio Lupa. La población se conmocionó y obligó a las autoridades a convocar a los hombres para defenderse. Es así que nace el regimiento del Cuerpo de Abogados de Charcas, liderado por el doctor Juan José de Segovia, primer rector criollo de la universidad. Damaso Catari, con un ejército de 15.000 hombres, ocupa las poblaciones de Pitantora, Quilaquila y Potolo. La derrota a la cabeza de Damaso en la batalla de Punilla marcó el fin de la sublevación de Chayanta. La participación en la revuelta de los hermanos Catari fue importante. Damaso, como nuevo líder, fue reconocido como cacique, capitán mayor de la provincia de Charcas. Llega a ser el receptor de las instrucciones de Túpac Amaru, quien desde Tungazuca propone alianzas entre indios, mestizos y criollos. Damaso es traicionado y entregado a la audiencia. Tras un corto juicio, es condenado a muerte. Nicolás se dedica a castigar a los traidores. Sin embargo, es capturado y torturado para luego ser ejecutado en la Plaza de La Plata.
Tres fueron los motivos para el surgimiento del conflicto en febrero de 1781 en Oruro. La elección del cabildo que excluía la representación criolla, la caída de la economía minera en manos de los españoles y el surgimiento de la rebelión en Cusco, a cargo de Túpac Amaru. Estos hechos dan lugar a una alianza entre criollos, cholos, mestizos e indios, quienes deciden atacar el cabildo de Oruro y derrotan a los chapetones. Por desacuerdos entre indios y criollos, la alianza fracasa, por lo que se posterga la sublevación. Túpac Amaru nace en 1740 en Surimana, descendiente de Felipe Túpac Amaru, inca del Perú. Según una descripción del coronel español Astete, Túpac Amaru era un hombre de mediana estatura, muy blanco para indio y poco para español. Tenía majestad en el semblante, vestía siempre de gala. Sobre la casaca traía siempre un uncu de lana tejida. Traía también dos hondas tejidas cruzadas sobre sus hombros en forma de banda y una tercera amarrada a su cintura. A principios del siglo XVIII, cuando la campaña de extirpación de idolatrías estaba en un punto alto, dominado por la política eclesiástica, se crean dos colegios reales jesuíticos para los hijos de caciques. Uno en Lima, llamado Colegio Real de Príncipe, y otro en Cusco, llamado San Borja, conocido como Colegio de los Ingas Nobles. Es allí donde se educa Túpac Amaru. Los abusos a los indígenas por parte de los corregidores se daban en todo tiempo y lugar. Surgieron reclamos airados por las provincias, inclusive en Canchis y Canas, donde residía Amaru. Emprendió la búsqueda de justicia y enfrentó judicialmente a las élites peruanas. Frustrado ante la insensibilidad de las autoridades, se radicalizó y ordenó un levantamiento en todo el Perú. El 4 de noviembre de 1780 es capturado y ejecutado el coronel español Antonio Arriaga, corregidor de Tinta. Este hecho empeoró la situación. La muerte de Arriaga hizo que José Gabriel Condorcanqui asuma el nombre incaico de Túpac Amaru, y lo primero que exigió fue que terminara la mita en Potosí, con los odiosos repartos obligatorios. Reúne una gran cantidad de guerreros, pero sin armas suficientes decide la abolición de la esclavitud por decreto de 16 de noviembre. Consolidada la medida, muchos esclavos participan junto a Amaru en los ataques a las propiedades españolas. Al amanecer del 18 de noviembre de 1780, mientras las tropas realistas descansaban, son rodeados por una numerosa fuerza rebelde. Los españoles se repliegan a la iglesia. Amaru los conmina a que se rindan, lo cual es rechazado. La iglesia arde producto de una explosión, donde mueren 576 personas y caen heridos 28 criollos. Este hecho conmociona a la sociedad cusqueña y en particular al clero, que dictamina la excomunión del líder indígena. Las revueltas son de mayor envergadura. Amaru ataca haciendas españolas, reorganiza sus tropas, convoca a caciques para organizar su ejército para la lucha armada. Combates sangrientos se suceden en los alrededores de Cusco. Amaru se retira a las montañas sufriendo una momentánea derrota, producto de varios factores, entre ellas la deslealtad de varios de sus hermanos que seguían siendo leales a la corona. Un nuevo enfrentamiento en la región de Puquín determina la retirada total de los rebeldes de la región de Cusco. En la reorganización se dice que de 70.000 hombres en armas solo quedaron 30.000. El ejército realista se arma con más de 17.000 soldados bien armados. En el interín, Amaru logra llegar al pueblo de Langui,
donde encuentra a Ventura Landaeta, uno de sus apreciados coroneles, quien lo traiciona. Caen presos Micaela Bastidas, su esposa, sus hijos y algunos coroneles de su ejército. Los presos llegan a Coricancha, la plaza de Cusco. Amaru está montado en una mula con las manos amarradas y los pies engrillados. Son conducidos al Colegio de la Transfiguración de los Jesuitas, convertido en cárcel, donde separan al líder de su esposa e hijos. Iniciado el juicio, Amaru trató de sobornar al guardia de la cárcel para poder escapar. Fue descubierto y se lo torturó. Pese a los castigos, Amaru no delató a nadie. Las penas de muerte se habían dictado. Fueron sentenciados por sedición, alzamiento y traición al rey de España. La sentencia decía: en la causa criminal que ante mí pende y se ha seguido de oficio de la Real Justicia contra José Gabriel Túpac Amaru, cacique de Tungazuca, en la provincia Tinta, por el horrible crimen de rebelión, con la idea de quererse coronar señor y libertador de las llamadas miserias de esta clase de habitantes. Condeno a Túpac Amaru a que sea sacado a la plaza principal, arrastrado hasta el lugar del suplicio, donde presencie la ejecución de su mujer, Micaela Bastida, sus hijos Hipólito y Fernando. Concluida estas sentencias, se le cortará la lengua y después, atado por cada uno de los brazos y pies a las cinchas de 4 caballos, que partirán a las 4 esquinas, de forma que quede dividido su cuerpo en otras tantas partes. Un testigo, horrorizado, contó que nunca se había visto este tipo de muerte en la ciudad de Cusco. Fue asesinada toda la familia. Sin embargo, y al parecer, los caballos no fueron tan fuertes o la fortaleza de Amaru era tal que no pudieron dividirlo por completo. Así murió Túpac Amaru. Derrotado Amaru en el Cusco, la sublevación se traslada al Collao, región del lago Titicaca. Este nuevo frente es organizado por Diego Cristóbal, Andrés Mendigure, parientes de Amaru, y Antonio Bastidas, hermano de Micaela. El pueblo de Azángaro se convierte en el nuevo centro de organización rebelde. De allí surgen ataques a Puno, Chucuito, Juli, Vilque, Juliaca, Larecaja y entre ellos al poblado español de Sorata. Estas revueltas produjeron un éxodo puneño, donde unas 8.000 personas se trasladan a Cusco. En el trayecto son hostigados por los rebeldes quechuas que a la vez toman contacto con los sublevados aymaras. Después de varios meses de ataques, los rebeldes asediaron al pueblo de Sorata, comandados por Andrés Mendigure Túpac Amaru. Sorata tenía una represa que servía para captar las aguas del río que bajaba del Nevado Illampu. Los alzados reventaron la represa e inundaron Sorata, para luego saquearla. Allí murieron la mayoría de los varones, salvándose solo niños y mujeres. Luego de la destrucción de las trincheras, los rebeldes saquean las propiedades de los españoles y criollos. Se instala un tribunal en el atrio de la iglesia para juzgar a los españoles. Se dictan las penas y se inician las ejecuciones. En un escaño sacado de la iglesia se sentaron los juzgadores Andrés Túpac Amaru, Gregoria Apaza, hermana de Julián Apaza, los coroneles Diego Quispe, el mayor y el menor, Muyuparaca y otros más. Quemaron la casa del corregidor Segurola, donde no dejaron absolutamente nada. De esa manera cayó Sorata, al mando de un quechua y una aymara. Gregoria Apaza describe a su hermano en un contexto extraño. Ella corrió a la entrada del pueblo de Ayoayo. Sin embargo, no pudo verlo, porque su rostro estaba cubierto con un paño. Al llegar a La Paz, se descubrió su rostro. Era Julián Apaza, el comerciante de coca y bayeta.
Lo reconocieron como el principal líder del levantamiento. Tupac Katari, nombre del rebelde aymara, es el enlace de los líderes del Cusco y Chayanta. Anoticiados del levantamiento aymara, los pobladores de la ciudad de La Paz prepararon la defensa de la ciudad. El ataque llegó por Laja y Sicacica. Sebastián Segurola fue el encargado de comandar la defensa. El 15 de marzo de 1781 comienza el primer cerco con gran cantidad de rebeldes que se reúnen en la ceja de El Alto, donde aparece Tupac Katari. Después de un asedio de 109 días, las tropas realistas rompieron el cerco. Mariano Murillo, criollo capturado por los rebeldes junto al padre Antonio Barriga, fue trasladado a la ceja de El Alto. Era diestro en el manejo de los cañones incautados por los rebeldes. Es descubierto cuando se comunicaba secretamente con las autoridades cercadas. Se le mutilaron los brazos, desde la parte superior de los codos. A los pocos días muere desangrado. En los primeros meses del cerco, se capturó a algunos religiosos que habían abusado a los indígenas y, según la gravedad de la acusación, eran ejecutados. Ese fue el caso del padre Barriga, quien había acompañado al cañonero Murillo a la ceja de El Alto. Se le acusó de haber ocasionado una derrota producto de una misa de maldición. Katari, amargado por la noticia, debido a una cierta devoción a los oficios religiosos, ordenó la decapitación de los autores de la muerte del cura Barriga. Bartolina Sisa, natural de Caracatu, Ayllu Ocoire, tenía alrededor de 20 años cuando su captura. No había convivido con Juliana Pasa por 2 años, cuando surge el líder en la ceja de El Alto. Este la lleva a su lado nombrándola como su virreina. Bartolina asume el liderazgo tras la ausencia de su marido en una incursión a Potopoto, hoy barrio de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Debido a una traición de algunos seguidores, fue capturada y encerrada. Fue lavandera, hilandera de caito y tejedora. En un interrogatorio, donde tuvieron que utilizar intérpretes, confesó que era esposa legítima de Juliana Pasa. La parroquia de indios de San Francisco era un lugar estratégico durante el cerco. Los franciscanos, refugiados allí, se brindaron como mediadores entre los rebeldes y los sitiados. El 1 de septiembre, los rebeldes se agruparon en los alrededores de San Sebastián y San Francisco. Comenzaron el ataque con fusiles, cañones y coraguas. Los disparos se intensificaron por varios días. Finalmente, el 10 de septiembre cayó el convento franciscano. Luego de incendiarlo parcialmente, fue saqueado. El asedio a la ciudad de La Paz marcaba 2 frentes. En las laderas del Tejar, Cruz, Pata, Garita de Lima, Alto San Pedro y San Francisco, estaban los coroneles quechuas de Tupac Amaru. Hacia la zona de Pampajasi se establecieron rebeldes aymaras dirigidos por Tupac Katari. Cuando se acercaba el ejército de Agustín Reseguín, los amarus partieron a peñas y los cataris resistieron en las laderas. Una vez asentadas las fuerzas de Tupac Amaru y Miguel Bastidas en el Tejar, planificaron la conquista de la ciudad. Al igual que la inundación en Sorata, encargaron al mestizo Barriga construir una represa sobre el río Choqueyapu. Construida la represa, los rebeldes soltaron el agua sobre la ciudad de La Paz. Sin embargo, la fuerza del agua no causó los estragos esperados. Maltrataron los puentes de San Sebastián, San Francisco y las recogidas. Alborotó a la población porque se produjo durante la noche. Juliana Pasa y sus rebeldes, en represalia por la captura de Bartolina Sisa, vuelven a cercar la ciudad.
El 17 de agosto, José Reseguín logra romper el segundo cerco después de 62 días. La represión contra los aymaras se torna virulenta. Los rebeldes son perseguidos hacia Pampajasi, Alto Obrajes y camino a Coroico. La estrategia da resultado. El campamento de Pampajasi es tomado. Mueren cientos de guerreros aymaras y Katari se retira hacia Chacachi. Luego de sofocar la rebelión y los cercos, Agustín de Jáuregui, virrey del Perú, ordena el indulto a los rebeldes indígenas. Tras varios contactos entre españoles y quechuas en la población de Patamanta, los amarus deciden acogerse al perdón general otorgado por el virrey. Las condiciones de este proceso de paz exigía a Miguel Bastidas la entrega inmediata de todas las armas, el persuadir a todos los guerreros que se aparten de la lucha y que en un plazo perentorio debían retornar a sus casas. Juliana Pazza no estuvo de acuerdo con el generoso perdón y decide continuar la lucha. El coronel Inga Lipe organiza una fiesta en honor a Katari. En tratativas con Reseguín, Lipe se había propuesto capturar al líder aymara. Al presentir el peligro, Katari huye a Azángaro junto a algunos guerreros leales. Horas después, es capturado y trasladado al santuario de Peñas, donde sufre un juicio sumarísimo. El 13 de noviembre de 1781, Francisco Tadeo Díez de Medina, oidor de la Real Audiencia de Chile, nombrado auditor de guerra, procede a recibir la confesión de Túpac Katari, encontrándolo culpable de varios delitos. La sentencia a pena de muerte contemplaba que fuera arrastrado de la cola de un caballo con una soga al cuello, desde la cárcel a la plaza pública, donde se le había de despedazar con 4 caballos y que después de muerto se dejara su cabeza por 3 días en el cerro Quiliquili. Su brazo derecho llevado a Chacachi, el brazo izquierdo a Sica, la pierna derecha a Caquiaviri y la izquierda a Chilumani. La crueldad con la que fue muerto el líder aymara tuvo su contraparte cuando antes de morir sentenció su célebre frase: «Yo muero, pero volveré y seré millones». Gregoria Pazza fue torturada y juzgada con sentencia a la horca. Sobre una bestia la pasearon por la plaza principal, hoy Plaza Murillo, con el mismo pregón hasta que puesta en el cadalso, muera. Bartolina Sisa, esposa del líder aymara Juliana Pazza, es condenada en pena ordinaria de suplicio. Es sacada del cuartel a la Plaza Mayor, atada de la cola de un caballo, con una soga al cuello, una corona de cuero y plumas y un bastón de palo en la mano. Clavaron su cabeza y manos en picotas en Cruzpata, Alto San Pedro y Pampajasi, donde presidía sus juntas sediciosas. Gregoria y Bartolina, valientes mujeres aymaras, pagaron con la tortura y sus vidas el haberse rebelado para defender sus derechos contra la opresión española en la colonia. Esta gran sublevación indígena de finales del siglo XVIII fue narrada en este resumen para entender la historia invisibilizada. Fueron estas batallas las que dieron paso a lo que fue el Estado republicano del siglo XIX y lo que es hoy el Estado plurinacional de Bolivia del siglo XXI.